Siempre pensé que la historia de los dinosaurios era sencilla. Grandes reptiles, un asteroide, el fin. Pero cuando empecé a investigar, descubrí que casi todo lo que sabemos es solo la cubierta de un libro enorme y complejo. Por ejemplo, ¿cómo pudieron desaparecer en solo una generación criaturas que dominaron el planeta durante 150 millones de años? ¿Por qué los imaginamos viviendo en cálidas selvas, si algunos de ellos soportaban tranquilamente inviernos polares en completa oscuridad? ¿Y qué pasaría si les dijera que en realidad no se extinguieron? Que sus descendientes directos vuelan ahora mismo sobre sus cabezas. Todas estas preguntas forman un gran misterio, y es mucho más profundo que una simple historia sobre una roca cayendo del cielo. En esta investigación descubriremos cómo una catástrofe que borró el 96% de toda la vida marina, y no solo la marina, sino que en tierra desapareció el 70% de los vertebrados, se convirtió en el pase directo al poder para los dinosaurios. Pero todo comienza aún antes, hace aproximadamente 252 millones de años, cuando la Tierra enfrentó la peor catástrofe de su historia. Fue entonces cuando se despejó el camino para quienes dominarían el planeta por una era entera. Analizaremos por qué sus verdaderos herederos son las aves. Además, veremos qué ocurrió exactamente aquel día en que el impacto de un asteroide liberó una energía equivalente a cientos de millones de bombas nucleares, y cómo solo pudieron sobrevivir animales pequeños que vivían en madrigueras, junto con algunas aves y mamíferos que se refugiaron bajo tierra. Así que, para entender cómo conquistaron el mundo, primero debemos ver cómo ese mundo prácticamente dejó de existir. Hace 252 millones de años, la Tierra comenzó a morir. No fue como el impacto rápido y ardiente de un asteroide. No, fue un ahogo lento. Una enfermedad que duró cientos de miles de años. En los océanos, los arrecifes callaron. En tierra, los bosques se convirtieron en enormes cementerios de árboles en descomposición. Y cuando todo terminó, el planeta quedó casi estéril. Las cifras no reflejan todo el horror, pero intentemos. 96%. No 20, ni 50. 96% de todas las especies marinas simplemente desaparecieron. En tierra, la situación no fue mejor. 70% de todos los vertebrados fueron borrados. Incluso los insectos, las criaturas más resistentes del planeta, perdieron más del 80% de sus especies. Los científicos llaman a este evento la extinción del Pérmico Triásico, o, para decirlo más sencillo, la Gran Muerte. Y fue justamente ella la que despejó el camino para la era de los dinosaurios. ¿Qué pudo causar una catástrofe de tal magnitud? El principal sospechoso se encuentra en lo que hoy es Siberia. Allí, donde ahora está el permafrost, hace 252 millones de años se abrió el infierno. No fue la erupción de un solo volcán, fue todo un continente que se partió por las costuras. Durante cientos de miles de años, lava brotó sin cesar de las grietas. Cubrió un territorio de 7 millones de kilómetros cuadrados, más que toda Australia. Una capa de roca incandescente con varios kilómetros de espesor. La atmósfera se llenó de dióxido de carbono y azufre, y los océanos se convirtieron en ácido. El planeta literalmente comenzaba a asfixiarse. Claro que existen otras teorías, emisiones de metano, algas venenosas, pero la escala de las erupciones siberianas habla por sí sola. Fueron capaces de acabar con el mundo, y lo hicieron. El mundo después de la gran mortandad no se parecía al nuestro. Casi toda la tierra firme estaba unida en un único supercontinente gigante, Pangea. Un solo continente enorme rodeado por un océano sin límites. En el centro de Pangea había un desierto abrasador del tamaño de Asia, donde no llovía durante años. Pero lo más terrible no era eso. Lo peor era el aire. El contenido de oxígeno en la atmósfera cayó hasta un 13%. Hoy es del 21%. Respirar ese aire era como estar constantemente a 5.000 metros de altura. Cada inhalación exigía un esfuerzo. Cada paso era una prueba. El planeta se volvió extraño, hostil y casi inhabitable. Y aún así, la vida sobrevivió. En ese mundo vacío y envenenado, solo los más resistentes lograron perdurar. Entre ellos, hubo dos grupos que nos interesan especialmente:
El primero son los arcosaurios, reptiles pequeños y ágiles, de los cuales más tarde surgirán los cocodrilos, los pterosaurios voladores y, por supuesto, los dinosaurios. El segundo grupo son los terápsidos. También se les llama reptiles semejantes a los mamíferos. Eran criaturas extrañas que combinaban rasgos de lagartos y mamíferos. Fueron nuestros antepasados lejanísimos, muy lejanos. No fueron los vencedores que ganaron el derecho a vivir mediante una lucha justa. Fueron supervivientes fortuitos, aquellos que simplemente tuvieron la suerte de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, cuando todo se derrumbó. Pero en un mundo donde cada bocanada de aire era un lujo, incluso una pequeña ventaja podía ser decisiva. Y los arcosaurios la tenían. No era la fuerza, ni el tamaño, ni los dientes afilados. Todo estaba en las patas. A diferencia de la mayoría de los reptiles de esa época, cuyas extremidades se extendían hacia los lados, como en los lagartos, las patas de los arcosaurios estaban colocadas directamente bajo el cuerpo. Esto les daba una ventaja enorme en velocidad. Aunque, espera, no solo en velocidad. Lo más importante era la resistencia. Esa estructura les permitía moverse de forma mucho más eficiente, gastando menos energía valiosa. En un mundo donde el oxígeno apenas alcanzaba para respirar, esto era como contar con un tanque extra de combustible. Así que el escenario estaba listo. El mundo estaba vacío y dos grupos de sobrevivientes luchaban por el derecho a convertirse en sus nuevos dueños. Y, curiosamente, nuestros antepasados al principio parecían mucho más prometedores. Aparecen los primeros dinosaurios en escena. Cuando escuchamos esa palabra, de inmediato pensamos en enormes criaturas que hacen temblar la tierra. Tiranosaurio, Diplodocus. Pero la realidad, como suele pasar, es más compleja y mucho más modesta. Los primeros dinosaurios verdaderos aparecieron hace aproximadamente 240 millones de años y eran diferentes. Uno de los más antiguos, descubierto en Argentina, fue llamado Eoraptor, el cazador matutino. Medía alrededor de 1 metro de largo, aunque la mayor parte de esa longitud era una cola delgada. Pesaba menos de 10 kilogramos. Era como un perro de tamaño mediano, pero caminaba sobre 2 patas. Rápido y ágil, pero no aterrador. Aunque, para ser precisos, era omnívoro. Cazaba pequeños lagartos e insectos, pero tampoco despreciaba las plantas. Simplemente era un soldado versátil, intentando sobrevivir. Ahora viene la gran sorpresa. Olvídense de todo lo que han visto en las películas. Durante el periodo Triásico, los dinosaurios no eran los reyes del planeta. Ni siquiera eran príncipes. Eran solo un grupo más entre muchos, todos luchando por un lugar bajo el débil sol Triásico. Eran pocos y no ocupaban la cima de la cadena alimenticia. El trono del gobernante del mundo estaba vacío y había muchos aspirantes. Por la tierra corrían enormes crocodilomorfos terrestres, rápidos y llenos de dientes, que veían a los pequeños dinosaurios como un bocadillo fácil. Pero los verdaderos competidores, los auténticos pesos pesados en esta batalla, no eran ellos. Eran los terapsoides, reptiles con aspecto de mamíferos, nuestros antepasados muy, muy lejanos. Ellos parecían los favoritos en esta carrera. Si los dinosaurios eran simplemente otro grupo de reptiles, los terápsidos representaban algo totalmente nuevo. Ya no eran lagartos de sangre fría, completamente dependientes del sol. Tomemos, por ejemplo, al Oligokyphus. Vivió en el Triásico tardío. Tenía el tamaño de una comadreja, aproximadamente medio metro de largo. Y tenía pelo. No es una suposición, sino un hecho comprobado. El pelo sirve para una cosa: conservar el calor. Eso significa que el Oligokyphus probablemente era de sangre caliente, y quizá ya alimentaba a sus crías con leche. Solo imaginen lo que esto cambia. Un animal de sangre caliente no entra en letargo durante la noche. Está activo a cualquier hora del día. Vive en climas más fríos. Su cerebro funciona más rápido y sus reflejos son más agudos. En algunos terápsidos se encuentran en los cráneos marcas de vibrisas, esos bigotes como los de un gato. Un sentido del tacto desarrollado, orientación en la oscuridad. Estaban a medio camino hacia nosotros. Todavía no eran mamíferos completos, pero casi.
La evolución, en esencia, planteó un experimento claro. Dos caminos distintos hacia el dominio. El camino de los dinosaurios apostó por la mecánica. Su ventaja principal, las patas ubicadas bajo el cuerpo, a diferencia de las lagartijas, que las tienen hacia los lados. Es como pasar de un tractor oruga torpe a un auto de carrera. Menos gasto de energía, más velocidad y resistencia. Pura eficiencia de ingeniería. Por otro lado, los terápidos optaron por el metabolismo y la inteligencia. Un reactor interno, sangre caliente que alimentaba un cerebro más complejo y comportamientos más elaborados. Cuidado parental, actividad nocturna, mejor adaptación a condiciones variables. Por un lado, los dinosaurios. Veloces y resistentes, pero con una fisiología primitiva. Por el otro, los antepasados de los mamíferos. Más lentos, pero inteligentes, endotérmicos y protectores. Parecía que la evolución había apostado por la complejidad y la inteligencia. Pero entonces, el azar intervino. Una vez más. 50 millones de años después de la gran catástrofe, el mundo volvió a cobrar vida. El supercontinente Pangea comenzó a resquebrajarse, y en lugar de los desiertos interminables, surgieron zonas húmedas y verdes. La vida regresó no solo en tierra firme. En los océanos aparecieron los ictiosaurios, veloces reptiles marinos que se parecían a los delfines. Entre ellos ya había gigantes, como el cimbospóndilo de 10 metros, el primer depredador verdaderamente grande de los nuevos mares. En tierra, los dinosaurios, los terápsidos y los crocodilomorfos seguían con su compleja interacción, repartiendo el mundo entre ellos. Parecía que el planeta finalmente había alcanzado un equilibrio. Pero el equilibrio es solo una pausa entre los golpes. Hace aproximadamente 201 millones de años, el planeta volvió a sacudirse. La extinción del Triásico-Jurásico. La segunda de las 5 grandes extinciones en la historia de la Tierra. Las causas aún no están del todo claras. Quizá enormes erupciones volcánicas que alteraron la química de la atmósfera y los océanos. El resultado fue contundente. La vida retrocedió nuevamente. Y aquí comienza lo más extraño. Esta catástrofe resultó ser increíblemente selectiva. No simplemente arrasó con todo a su paso. Actuó como un francotirador. ¿Recuerdan a esos terápidos progresivos? De sangre caliente, con pelaje, que cuidaban de sus crías. Aquellos que estaban a medio camino hacia nosotros, los mamíferos, desaparecieron. Casi todas sus ramas fueron borradas de la faz de la Tierra. Sobrevivió solo un pequeño grupo, que tuvo que refugiarse en las sombras profundas durante los siguientes 150 millones de años. Más exactamente, somos descendientes de ellos, pero en ese momento fue un boleto de ida al subsuelo. ¿Y qué pasó con otros competidores? Grandes depredadores que se parecían a cocodrilos, que dominaban ríos y llanuras. También desaparecieron. Parecía que el planeta eliminaba deliberadamente a todos los que podían representar una competencia seria para los dinosaurios. No fue una lucha justa. Más bien, era como si, antes de la carrera final, todos los favoritos se hubieran roto las piernas, y aquel que solo estaba en la línea de salida para hacer número, de repente, quedó solo en la pista vacía. ¿Y los dinosaurios? Los dinosaurios sobrevivieron a la extinción. No eran los más fuertes, no eran los más inteligentes, simplemente tuvieron más suerte. O tal vez su fisiología más sencilla, que no demandaba tanta energía como la de los animales de sangre caliente, fue una ventaja en un mundo hambriento y contaminado. De cualquier forma, consiguieron su boleto ganador. El planeta volvió a quedar despejado. Y esta vez, los dinosaurios apenas tenían rivales. Se les abrió un mundo vacío, lleno de posibilidades. Y aprovecharon esa oportunidad al máximo. Así comenzó su verdadera era, la era de los titanes. La Tierra literalmente crujía por todas partes. El supercontinente Pangea, que había permanecido como un bloque sólido durante millones de años, se partió en dos. Fue como si un enorme barco se quebrara por la mitad debido a tensiones internas, solo que este proceso duró una eternidad. Al norte surgió la Eurasia, y al sur, Gondwana. Esta ruptura tectónica lo cambió todo. Los áridos y quemados desiertos del Triásico comenzaron a retroceder rápidamente. El clima se volvió cálido y extremadamente húmedo.
Donde antes había tierras estériles, surgieron densos bosques tropicales compuestos por enormes helechos y coníferas. El planeta se transformó en un gigantesco e interminable invernadero. El período Jurásico, que comenzó hace 201 millones de años, abrió ante la vida un banquete al estilo buffet con la magnitud de todo un mundo. Y los dinosaurios, al tener acceso a esta fuente ilimitada de alimento, comenzaron a crecer. Fue durante el período Jurásico cuando los saurópodos herbívoros alcanzaron esas dimensiones gigantescas que vienen a la mente al escuchar la palabra dinosaurio. La evolución parecía haber eliminado todos los límites internos al tamaño, permitiendo que la carne y los huesos ocuparan tanto espacio como pudieran sostener. Tomemos al Diplodocus, 30 metros de longitud. Eso es la altura de un edificio de 9 pisos. Para ser precisos, un edificio de 9 pisos acostado de lado, con 4 patas en forma de columnas y una larga cola látigo. Esta montaña viviente pesaba alrededor de 15 toneladas. Cerca de él caminaban los brachiosaurios, cuyos cuellos apuntaban verticalmente hacia arriba, como las jirafas actuales, para alimentarse de las copas más altas. Estando al pie de una criatura así, levantas la cabeza y su hocico desaparece entre las densas ramas contra el cielo. Surge una pregunta lógica. ¿Cómo esta estructura no se rompía bajo su propio peso? La naturaleza actuó como un ingeniero brillante. Los huesos de los saurópodos eran huecos por dentro, pero reforzados con un complejo sistema de tabiques internos. Un principio que hoy se utiliza para construir los soportes de los puentes. ¿Y cómo alimentarse cuando pesas 15 toneladas y ni siquiera puedes masticar? Los saurópodos no perdían tiempo masticando. Simplemente arrancaban hojas por toneladas y las tragaban enteras. En sus enormes estómagos trabajaba todo un ejército de bacterias simbióticas, transformando el interior del dinosaurio en un gigantesco tanque de fermentación que digería sin parar toda esa masa verde. Una montaña de carne así no podía deambular por los bosques sin sufrir consecuencias. El principal terror del período Jurásico fue el alosaurio. 9 metros de pura masa muscular, dientes afilados curvados hacia atrás y mandíbulas poderosas. Los paleontólogos encuentran sus huesos en grupos, lo que da motivos sólidos para pensar que los alosaurios podían cazar en manada. Una manada de depredadores de 9 metros, persiguiendo metódicamente a un gigantesco herbívoro. El saurópodo no tenía ninguna posibilidad de escapar. Solo podía mantenerse en pie y defenderse con su pesada cola, esperando romper las costillas de sus atacantes antes de que llegaran al cuello. Pero mientras estos gigantes sacudían la tierra con sus pasos, en su sombra ocurría algo mucho más extraño y mucho más importante para entender cómo funciona la vida hoy. Una parte de los pequeños dinosaurios carnívoros terópodos tomó un camino completamente diferente. En lugar de aumentar su masa y competir en tamaño de mandíbulas, comenzaron a reducirse y desarrollaron algo totalmente nuevo: plumas. Al principio, no tenían nada que ver con el vuelo. Simplemente eran una forma de mantenerse calientes durante las noches frías o de atraer pareja con un plumaje llamativo. Aislamiento térmico y exhibición, no aerodinámica. Y aquí llegamos a un hallazgo que en su momento desconcertó a los paleontólogos. Una cantera en Baviera, Alemania. La edad de la roca, aproximadamente 150 millones de años. En la piedra caliza encontraron la impresión de una criatura que llamaron Archaeopteryx. Tenía el tamaño de una paloma común. Sobre una piedra se observaban claramente, hasta en el más mínimo detalle, las impresiones de sus alas, cubiertas de plumas reales y complejas. ¿Un ave? No del todo. En el pico de esta paloma sobresalían afilados dientes reptilianos, y por detrás se extendía una larga cola ósea, algo que las aves modernas simplemente no tienen. Era un híbrido perfecto y clásico. Una criatura atrapada justo en medio, entre un dinosaurio carnívoro que corría por el suelo y un ave que podía volar. El Archaeopteryx todavía no podía batir sus alas como una paloma actual. Su musculatura pectoral era demasiado débil para eso. Lo más probable es que trepara a los árboles con sus garras delanteras y luego planease hacia abajo, saltando de rama en rama. Un reptil que apenas comenzaba a encontrar su camino hacia el cielo. Pero espera, no entendí de inmediato la magnitud de esta idea cuando la descubrí por primera vez.
Los dinosaurios no se extinguieron por completo. El mismo asteroide que caerá al final del período Cretácico borrará de la faz de la Tierra a todos los gigantes, a todos los Triceratops, Diplodocus y tiranosaurios. Pero esa pequeña rama emplumada de terópodos depredadores sobrevivirá. Se adaptará al frío y al hambre. Finalmente, alzará el vuelo. Las aves modernas no son parientes lejanos de los dinosaurios. Desde el punto de vista estricto de la biología y la paleontología, ellas son dinosaurios. El gorrión que salta sobre el asfalto, la paloma en el alféizar, la gallina en la granja, son descendientes directos de esos pequeños depredadores emplumados del período Jurásico. Su dominio no terminó, simplemente cambió de plano. ¿Y dónde estaban nuestros antepasados en ese tiempo? Los mamíferos del período Jurásico eran pequeñas bolitas peludas, animales nocturnos, cautelosos y asustadizos. Vivían literalmente bajo los pies de los gigantes. Salían de sus madrigueras solo en la completa oscuridad, se alimentaban de insectos y trataban de no hacer ningún ruido. Sobrevivimos únicamente porque ocupábamos nichos que a los enormes reptiles no les interesaban en lo más mínimo. La evolución de los mamíferos estaba atrapada entre pinzas. Los dinosaurios dominaban todo. Su supremacía parecía absoluta. Y el mundo del Jurásico, estable e inquebrantable. Pero el tiempo avanzaba, y los continentes continuaban su deriva. Un nuevo capítulo esperaba al planeta, donde el paisaje cambiaría para siempre con las primeras flores que comenzarían a florecer. Y en la cima de esta nueva cadena alimenticia floreciente, ascendería el rey absoluto, el Tyrannosaurus Rex. El mundo en que dominaba el Tyrannosaurus no se parecía al que conocimos en el período Jurásico. Los continentes se separaron por completo, creando laboratorios aislados de evolución. Y lo más importante, cambió el aire mismo, el color del planeta. Se produjo una revolución silenciosa pero total. Surgieron las flores. A simple vista, parece un detalle menor. Antes había helechos, ahora rosas. ¿Qué diferencia hay? Muchísima. Las plantas con flores representan un tipo de energía completamente distinto. Crecen más rápido, se recuperan mejor tras cualquier daño y, sobre todo, producen frutos y semillas, calorías concentradas. Es como pasar de una dieta de pasto y hojas a barras energéticas. Toda la cadena alimenticia del planeta empezó a transformarse para adaptarse a esta nueva fuente de combustible de alto octanaje. Y los dinosaurios respondieron a ese desafío. Surgieron nuevas dinastías de herbívoros, perfectamente adaptados a este mundo floreciente. Por ejemplo, los hadrosaurios, o dinosaurios pico de pato. Eran algo así como las vacas del período Cretácico, enormes manadas que masticaban constantemente. Sus mandíbulas funcionaban como una verdadera línea de ensamblaje para procesar vegetación dura, con cientos de dientes que se renovaban durante toda su vida. Otros optaron por la defensa. Aparecieron los anquilosaurios, tanques vivientes cubiertos de placas óseas fusionadas y armados con una masa ósea en la cola. Un solo golpe de esa cola podía romper las patas de cualquier depredador. Pero quizás la adaptación más impresionante fueron los ceratópsidos, o dinosaurios con cuernos. El famoso Triceratops no era un simple bulto lento con cuernos. Era una fortaleza sobre patas. Un enorme volante óseo protegía su cuello, su zona más vulnerable. 3 cuernos de 1 metro de largo eran armas temibles. Y muy probablemente no vivían solos. Los hallazgos de entierros masivos sugieren una vida social compleja. Migraban, protegían a las crías, y tal vez incluso luchaban entre ellos por el estatus dentro de la manada. El mundo se volvió más complejo, peligroso y diverso. Y en lo más alto de esta nueva y compleja ecosistema, surgió un depredador, perfeccionado por la evolución hasta alcanzar la excelencia absoluta. Apareció al final de la era de los dinosaurios, hace aproximadamente 68 millones de años, y habitó únicamente en un lugar, el oeste de América del Norte. Su nombre se convirtió en sinónimo del concepto mismo de depredador: Tyrannosaurus Rex, el rey. Veamos solo las cifras. La altura a la cadera alcanzaba hasta 4 metros, más alto que el techo de un apartamento común. La longitud, desde el hocico hasta la punta de la cola, llegaba a 13 metros.
como un autobús urbano. Su peso superaba las 7 toneladas. Más precisamente, los cálculos más recientes, basados en el volumen corporal, elevan esa cifra hasta 9 o incluso 10 toneladas. El peso de 2 elefantes adultos. Pero no fueron solo sus dimensiones las que lo convirtieron en rey. Su arma principal era su mordida. Espera, 6 toneladas. La fuerza de compresión de sus mandíbulas alcanzaba las 6 toneladas. Un récord absoluto entre todos los animales terrestres que han vivido en el planeta. Ninguno se acercó siquiera a esa cifra. Para entender su magnitud, todo ese poder estaba concentrado en la punta de un solo diente. Sus dientes no eran como cuchillas, como en otros depredadores. Eran gruesas y cónicas lanzas del tamaño de un plátano, diseñadas no para cortar, sino para triturar. No desgarraba pedazos de carne de sus presas, las perforaba por completo, huesos incluidos. El análisis de excrementos fosilizados de tiranosaurios revela que estaban llenos de fragmentos óseos. Literalmente molía a sus víctimas. Y esto es lo más sorprendente. Esta máquina de matar no era un monstruo torpe. Durante mucho tiempo se pensó que los dinosaurios eran pura fuerza bruta y un cerebro diminuto. El tiranosaurio rompe por completo ese estereotipo. La tomografía computarizada de sus cráneos reveló que su cerebro era muy grande para un reptil de su tamaño, con áreas bien desarrolladas encargadas de la visión y el olfato. Sus bulbos olfativos eran enormes. Podía detectar carroña o una presa herida a kilómetros de distancia. Y sus ojos no miraban hacia los lados como en la mayoría de los dinosaurios, sino hacia adelante. Tenía visión binocular, como nosotros o un águila. Veía el mundo en 3 dimensiones y calculaba con precisión la distancia a su objetivo. Súmele a eso sus poderosas patas traseras, que le permitían desplazarse a velocidades de hasta 20 kilómetros por hora, e incluso sus famosas patitas delanteras diminutas, que resultaron ser increíblemente fuertes y capaces de sujetar a una presa que se retorcía. Fuerza increíble. Sentidos agudísimos. Velocidad. Era el resultado de 150 millones de años de una carrera evolutiva armamentista. El rey de su continente. Pero ahí está el detalle. Su propio continente. Mientras el Tyrannosaurus dominaba en América del Norte, en otras partes aisladas de la antigua Pangea, la evolución seguía su propio camino. Creaba otros gigantes, otros monstruos, que podían competir con él en tamaño y letalidad, y gobernaban en ambientes completamente distintos. El tiranosaurio era el rey del continente. Pero el planeta no es solo un continente. Mientras él cazaba en las llanuras de América del Norte, en los cálidos sistemas fluviales del norte de África, la evolución dio origen a otro titán. Se llamaba Spinosaurus, y era más grande que el tiranosaurio Rex, alcanzando 15 metros de longitud. Pero no se trataba solo de fuerza bruta. El Spinosaurus era un especialista. Su hocico era largo y delgado, como el de un cocodrilo, perfecto para capturar peces. Era un depredador semiacuático, el rey no de la tierra firme, sino de ríos y pantanos. En lugar de aplastar huesos, atravesaba a su presa resbaladiza bajo el agua. El tiranosaurio Rex era un mazo. El Spinosaurus, una lanza. 2 enfoques distintos para dominar. Pero había una tercera estrategia. No el tamaño, ni la especialización, sino la inteligencia y la coordinación. Aquí nos enfrentamos a uno de los mitos más grandes creados por el cine. Todos recuerdan a los velociraptores inteligentes, veloces y del tamaño de un humano en Parque Jurásico. Sus chasquidos, su cacería en grupo, su aterrador garra en forma de hoz. Pues bien, en esas películas, lo que muestran como velociraptores en realidad son otros animales, los deinónicos. El verdadero velociraptor tenía el tamaño de un pavo, pero el deinónico, su nombre significa garra terrible. Y ese nombre lo justificaba por completo. Los deinónicos alcanzaban hasta 3 metros de largo. Aunque, espera, esos 3 metros son de la nariz hasta la punta de la cola. En altura, medían más o menos como una persona, pero eran mucho más letales. En sus patas traseras tenían esa enorme garra en forma de hoz, un arma diseñada para infligir heridas terribles. Pero lo más aterrador no era la garra,
era la forma en que la usaban. Los fósiles de deinónicos se encuentran con frecuencia en grupos junto a los restos de herbívoros mucho más grandes. Esto indica que probablemente cazaban en manada. Un solo ejemplar es una amenaza. 10, una sentencia de muerte. No eran gigantes solitarios, sino un equipo coordinado, inteligente y despiadado de asesinos. Así que tenemos a los reyes de la tierra, a los reyes de los ríos y a manadas mortales. Podríamos pensar que la tierra estaba bajo su control absoluto, pero sus dominios no terminaban en la orilla del agua ni en la cima de la montaña. Fueron más allá. Ellos ascendieron al cielo. Hablamos de los pterosaurios. Y aclaro de inmediato, no son dinosaurios. Son sus parientes cercanos, una rama aparte de los reptiles que fue la primera entre todos los vertebrados en dominar el vuelo activo. ¿Y qué alturas alcanzaron? El más grande de ellos, Quetzalcóatl, tenía una envergadura de hasta 11 metros. Por un momento, 11 metros. No es la envergadura de un águila, es la envergadura de un avión pequeño, una criatura voladora del tamaño de una jirafa. Cuando esa sombra cubría la tierra, toda criatura viviente abajo quedaba inmóvil. El cielo también les pertenecía a ellos. Quedaba la última frontera, el océano, y allí también dominaban los reptiles. Al principio, fueron los ictiosaurios, parecidos a delfines, con enormes ojos, como los del oftalmosaurio, de hasta 25 centímetros de diámetro, para ver en las oscuras profundidades. También había plesiosaurios de cuello largo, verdaderas serpientes marinas. Pero al final del período Cretácico, surgieron nuevos señores en la cima de la cadena alimentaria, los mosasaurios, parientes cercanos de los actuales varanos, reptiles marinos gigantes que alcanzaban hasta 17 metros, más largos que un autobús urbano. Su cráneo funcionaba como el de las serpientes. Los huesos podían separarse, permitiéndoles tragar presas enormes enteras. No había dónde esconderse de ellos. Gobernaban la tierra, el agua y el aire. Parecía que no existía rincón en el planeta que no pudieran conquistar. Pero sus logros más increíbles fueron descubiertos donde nadie esperaba encontrarlos, entre las nieves y la noche polar. Olviden todo lo que han visto en los libros antiguos. Olviden a ese reptil verde, lento y torpe, que arrastra la cola por el suelo. Eso es mentira. Una imagen obsoleta, que no tiene nada que ver con la realidad. Comencemos con lo básico. Las patas. En los reptiles, están a los lados. En los dinosaurios, en cambio, se encuentran justo debajo del cuerpo, como en las aves o en nosotros. Esto no les confería torpeza, sino velocidad y resistencia. El cerebro. En muchos depredadores, especialmente en los parientes del velociraptor, la proporción entre masa cerebral y corporal era casi como la de las aves actuales, no la de los reptiles. No se trata de instintos. Es inteligencia, memoria, caza compleja. Y lo más importante, la sangre. Durante décadas nos dijeron que eran de sangre fría, como las serpientes, dependientes del sol. Pero toda la evidencia moderna indica lo contrario. Eran de sangre caliente. O al menos, tenían un metabolismo mixto. ¿Qué significa ser de sangre caliente? No es solo estar calientes al tacto. Significa que dentro de cada uno ardía un reactor propio. Una fuente constante de energía que no dependía de si había sol o no. Este horno interior les permitía estar activos durante la noche, crecer rápido y sostener el funcionamiento de un cerebro grande y complejo. Alimentaba sus sentidos asombrosos. Muchos tenían órbitas oculares enormes y lóbulos visuales muy desarrollados, por lo que veían el mundo en colores. El tiranosaurio tenía un sentido del olfato tan afinado como el de los buitres carroñeros modernos. Podía detectar carroña a varios kilómetros de distancia. Y los hadrosaurios, dinosaurios con hocico de pato, tenían complejas crestas óseas en la cabeza. ¿Para qué? Probablemente funcionaban como resonadores. Podían emitir sonidos bajos y profundos que se escuchaban a grandes distancias. La manada se comunicaba. Avisaban sobre peligros. No solo existían, vivían en un mundo complejo, lleno de sonidos y olores. Pero el mito más grande giraba en torno a su descendencia. La idea antigua decía que el dinosaurio ponía sus huevos en la arena y se iba,
como una tortuga. Los olvidaba para siempre. Y eso también resultó falso. Encontramos colonias enteras de nidos, donde cientos de dinosaurios se reunían para criar a sus crías. Hallamos nidos fosilizados con huevos en un orden perfecto, y junto a ellos, los restos de adultos que los protegían. El hallazgo más impactante se dio en el desierto de Gobi. Un esqueleto de dinosaurio estaba sobre su puesta de huevos. Se había extendido sobre ellos, cubriéndolos con su cuerpo, justo como una gallina empollando. Lo llamaron Oviraptor, que significa ladrón de huevos. Irónicamente, lo encontraron junto a un nido ajeno y pensaron que había venido a robar. En realidad, ese nombre fue un error. Décadas después se supo que esos eran sus propios huevos. No los robaba, los defendía. Murió protegiendo y calentando a su futura descendencia. Así que tenemos a criaturas inteligentes, rápidas, de sangre caliente y padres cuidadosos. Seres que dominaron el planeta durante más de 150 millones de años. Parecía que no había límite para sus capacidades. No existía un lugar que no pudieran conquistar, excepto quizá uno, el lugar más frío y oscuro de la Tierra, las regiones polares. Espere un momento. ¿Dinosaurios en el Ártico? ¿Entre nieve y hielo? Suena a ciencia ficción, pero es un hecho. En lo que hoy es Alaska, muy al norte del Círculo Polar Ártico, hace 70 millones de años vivían dinosaurios. Estaban allí durante todo el año. Soportaban la noche polar, meses de completa oscuridad y frío. Entre ellos estaba el Nanuqsauro, el lagarto oso polar, un pariente cercano del tiranosaurio, pero más pequeño, de unos 6 metros de largo. Una adaptación a condiciones extremas donde la comida escaseaba. Junto a él, habitaban manadas de edmontosaurios herbívoros y los cornudos pachirinosaurios. Era un ecosistema completo y funcional en un entorno que creíamos imposible para ellos. ¿Cómo? ¿Cómo lograban sobrevivir en lugares donde una lagartija moderna moriría congelada en 5 minutos? La respuesta nos remonta al principio mismo. Primero, eran sin duda de sangre caliente. Solo una fuente interna de calor les permitía soportar inviernos helados. Segundo, casi con certeza tenían plumaje. No para volar, sino para aislarse. Un denso abrigo de plumón, similar al de las aves polares actuales. Y tercero, contaban con sentidos increíblemente desarrollados para cazar y orientarse en la oscuridad de la noche polar. No solo sobrevivían, prosperaban en un lugar donde, según todas las reglas antiguas, no deberían estar. Conquistaron todo: tierra, océanos, cielo. Aprendieron a vivir incluso en el permafrost. Inteligentes, complejos, increíblemente adaptables. Más de 150 millones de años en la cima, sin señales de cansancio. Y aquí surge la gran pregunta. Si eran tan perfectos, entonces, ¿qué diablos pudo acabar con ellos? Estaban en la cima del mundo. Y eso hace que lo que sucedió después sea aún más aterrador. Porque el sistema comenzó a mostrar fisuras mucho antes de que una roca de 10 kilómetros de diámetro apareciera en el cielo, acercándose a la Tierra a una velocidad de 72.000 kilómetros por hora. El mundo de los dinosaurios al final del período Cretácico era como un antiguo y majestuoso imperio. Por fuera, la misma grandeza. Los tiranosaurios seguían siendo los principales depredadores. Las manadas de triceratops seguían sacudiendo la tierra. Pero por dentro, en el corazón de ese imperio, ya se veían grietas. Al final del Cretácico, hace alrededor de 70 millones de años, los ecosistemas empezaron a mostrar signos de inestabilidad, aunque los dinosaurios aún dominaban. Era apenas perceptible. En algunas zonas del sur, el clima se volvía un poco más frío y las estaciones más marcadas. La diversidad de especies comenzó a disminuir poco a poco, pero la señal más alarmante no llegó desde tierra, sino desde el agua. Los primeros en extinguirse fueron los gigantescos reptiles marinos. El nivel de oxígeno en los océanos caía y el plancton, la base de toda la cadena alimentaria, desaparecía. Los mosasaurios, los señores de los mares, empezaron a morir de hambre. Su mundo se desmoronaba primero, como una provincia lejana de la que la capital ya no espera noticias.
El planeta se volvió frágil, como una cuerda tensada al límite, lista para romperse con el mínimo impulso. Y llegó el impacto. No desde la Tierra, sino desde el espacio. Era una roca de entre 10 y 12 kilómetros de diámetro, del tamaño del monte Everest. Se dirigía hacia la Tierra a una velocidad de aproximadamente 72.000 kilómetros por hora. Esa velocidad es difícil de imaginar. 20 veces más rápido que una bala disparada desde un rifle. Un objeto así recorrería la distancia entre Ciudad de México y Buenos Aires en solo 5 minutos. Entró en la atmósfera con un ángulo muy desafortunado, alrededor de 60 grados, casi perfecto para maximizar la destrucción. Y su objetivo era un océano tropical poco profundo, justo donde hoy se encuentra la península de Yucatán en México. Los últimos segundos de su vuelo fueron silenciosos. Para cualquier dinosaurio que mirara al cielo, parecería simplemente una estrella nueva, anormalmente brillante. Una estrella que no dejaba de crecer. Y entonces, esa estrella tocó la Tierra. En ese instante se liberó una energía equivalente a la explosión de cientos de millones de bombas nucleares. Esperen, no miles, ni solo millones, sino cientos de millones. Todo el arsenal nuclear de la humanidad explotado en un solo punto, y esa cifra debe multiplicarse por 10.000 veces más. En la primera milésima de segundo, todo lo que estaba en el punto de impacto, el agua, el fondo marino, el mismo asteroide, dejó de ser sólido o líquido. Se evaporó. Se transformó en plasma con una temperatura de decenas de miles de grados, más caliente que la superficie del Sol. Un destello cegador fue visible al otro lado del planeta. Y luego, la onda expansiva comenzó a propagarse. En el lugar del impacto se formó el cráter de Chicxulub. Su ancho es de aproximadamente 180 kilómetros y la profundidad original alcanzaba hasta 30. Para ser precisos, esos 30 kilómetros corresponden a la profundidad en el primer segundo. Luego, los bordes de esta enorme herida en la superficie del planeta comenzaron a colapsar hacia adentro, llenando el cráter. Pero incluso hoy, oculto bajo kilómetros de sedimentos, esta cicatriz es lo suficientemente grande como para contener 3 ciudades como Ciudad de México. La onda expansiva que recorrió la corteza terrestre fue tan intensa que provocó terremotos equivalentes a una magnitud 12 en todo el planeta. Las ondas sísmicas dieron varias vueltas alrededor de la Tierra, haciéndola vibrar como una campana, durante un día entero. Pero lo más terrible comenzó justo después de la explosión. Miles de millones de toneladas de roca fundida fueron expulsadas del cráter de regreso a la atmósfera e incluso al espacio cercano. Estas gotas incandescentes, al enfriarse, caían sobre la Tierra en todo el planeta. Miles de meteoritos por cada metro cuadrado del cielo. Calentaban las capas superiores de la atmósfera hasta tornarlas al rojo vivo. Durante varias horas, la temperatura del aire en la superficie subió cientos de grados. Los bosques en todo el mundo estallaron en llamas al mismo tiempo. Una tormenta global de fuego. Y en el océano se levantó una ola de tsunami. No de 10 ni 30 metros. Según los cálculos, la altura inicial de la ola en el epicentro superaba el kilómetro. Se extendió por todo el Golfo de México y siguió hacia el Atlántico, arrasando con todo a su paso cientos de kilómetros tierra adentro. Y eso no fue el final. El asteroide impactó en uno de los lugares más desafortunados del planeta. Aguas poco profundas cubiertas por sedimentos ricos en azufre. Todo ese yeso y anhidrita se evaporaron al instante, lanzando a la estratosfera cientos de miles de millones de toneladas de gases sulfurosos. Un arma química a escala planetaria. Pero hablaremos de eso más adelante. Primero, los científicos necesitaban encontrar la prueba. La evidencia directa que uniera todo en un solo cuadro. Y la encontraron. En todo el mundo, en los registros geológicos, justo en la frontera de hace 66 millones de años, hay una capa extraña. Una franja delgada y oscura de arcilla. Y en esa arcilla, un contenido anormalmente alto de iridio. El iridio es raro en la corteza terrestre. Durante la formación del planeta, como metal pesado, se hundió hacia el núcleo. Pero hay mucho iridio en los asteroides. Esa fina capa de polvo es todo lo que quedó del visitante evaporado. Ceniza cósmica que se asentó en la superficie de todo el planeta después del impacto.
la firma del asesino, dejada en la escena del crimen. El impacto sacudió el planeta hasta su mismo núcleo. Pero eso fue solo el comienzo. Lo más terrible para el mundo de los dinosaurios no llegó en el instante del deslumbrante destello, sino en la larga y fría oscuridad que le siguió. El sol no salió. Al día siguiente del impacto, ni al otro día ni a la semana. El cielo se convirtió en una bóveda impenetrable de hollín y polvo. Miles de millones de toneladas de roca lanzadas a la estratosfera apagaron la luz. Llegó una noche que no duró horas, sino meses. Junto con la oscuridad llegó el frío. Sin los rayos solares, el planeta comenzó a enfriarse rápidamente. Comenzó una era que los científicos llamarán invierno de impacto. No fue el fin del mundo en llamas. Fue una congelación lenta y silenciosa. El colapso comenzó desde abajo. Las plantas fueron las primeras en morir. Helechos gigantes, cícadas, bosques de coníferas. Todo lo que se alimentaba de la luz se convirtió en una podredumbre negra. La cadena alimentaria, que se había formado durante 150 millones de años, se rompió en su base. Después de las plantas, los herbívoros comenzaron a morir. Triceratops, anquilosaurios, hadrosaurios, gigantes que necesitaban toneladas de vegetación al día, se encontraron en un mundo donde ya no había comida. Murieron de hambre por miles, luego por millones. Y cuando ellos cayeron, llegó el turno de los depredadores. El tiranosaurio, el depredador supremo de su época, se convirtió en el rey de un mundo vacío. Simplemente no tenía presas a las que cazar. En los océanos reinó el mismo silencio. La base de la vida marina, el plancton microscópico, murió sin luz. Es como si de repente desapareciera toda la hierba en la tierra firme. Los enormes mosasaurios y plesiosaurios, los amos de los mares, se extinguieron al perder su fuente de alimento. Con ellos, más de la mitad de todas las especies marinas desaparecieron. El cielo también quedó vacío. Los pterosaurios, que surcaban los aires del Mesozoico, se extinguieron para siempre. Ninguno de los grupos dominantes pudo encontrar salvación. Esperen, 150 millones de años. Esa cifra es casi imposible de comprender. Los dinosaurios dominaron el planeta por un tiempo 300 veces mayor que la existencia del ser humano moderno. Sobrevivieron a la fragmentación de los continentes, a cambios climáticos, a la aparición y desaparición de miles de otras especies. Y todo ese imperio, toda esa increíble historia de éxito, desapareció en el transcurso de una sola generación. Pero alguien sobrevivió. En ese mundo congelado y oscuro, la vida encontró una escapatoria. No fueron los más grandes ni los más fuertes los que se salvaron. Sobrevivieron aquellos que sabían esconderse. Pequeños mamíferos, nuestros lejanos antepasados, que durante todo ese tiempo vivieron a la sombra de los dinosaurios. Habitaban en madrigueras, bajo tierra, donde las variaciones de temperatura no eran tan extremas. Se alimentaban de insectos, raíces y carroña, todo lo que podían encontrar en un mundo moribundo. La oscuridad que mató a los gigantes, para ellos se convirtió en refugio. Esa oscuridad duró meses, o más precisamente, según algunas estimaciones, hasta 2 años. Y cuando finalmente el polvo se posó y los primeros pálidos rayos del sol tocaron la tierra, vieron un mundo nuevo, vacío, listo para nuevos dueños. El mundo de los dinosaurios desapareció. Por millones de años, la propia planeta los olvidó. Pero un día, desde las profundidades de la Tierra, las personas comenzaron a descubrir enormes huesos, y la historia de ese mundo perdido empezó a revelarse ante nosotros nuevamente. Así que, sobre las ruinas del mundo de los dinosaurios, no sobrevivieron los más fuertes, sino los más discretos. Nuestros antepasados. 66 millones de años después, esas pequeñas criaturas que se escondían en madrigueras evolucionaron hasta convertirse en nosotros. Y en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial en Inglaterra, empezamos a desenterrar los huesos de los antiguos dueños del planeta. Los trabajadores, al construir canales y vías férreas, se topaban constantemente con enormes y extrañas fósiles que no tenían lugar en el mundo conocido. Al principio, se pensaba que eran huesos de gigantes bíblicos o de dragones. Pero en 1824, el científico inglés Richard Owen
Tras estudiar estos hallazgos, comprendió que no se trataba solo de grandes reptiles. Era un grupo completamente nuevo y extinto de animales. Les dio un nombre que pasaría a la historia para siempre: Dinosauria, que en griego significa lagartos terribles. Así, después de millones de años de olvido, los dinosaurios renacieron por segunda vez, en la imaginación humana. Sin embargo, las primeras reconstrucciones fueron curiosas. Por ejemplo, al iguanodón le colocaron la espina del pulgar en la nariz, como si fuera un rinoceronte. La ciencia avanzaba a tientas. Y entonces comenzó la verdadera fiebre del oro. Pero en lugar de oro, buscaban huesos. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos se desató la famosa Guerra de los Huesos entre dos paleontólogos, Edward Cope y Othniel Marsh. No fue una discusión científica, fue una verdadera guerra. Se espiaban mutuamente, atraían a los trabajadores del otro, publicaban descripciones apresuradas y erróneas, solo para adelantarse al rival. A veces incluso ordenaban a sus equipos destruir los fósiles hallados para que no cayeran en manos del adversario. Una locura. Pero de ese caos y de las ambiciones personales nació la paleontología moderna. Durante la Guerra de los Huesos se descubrieron más de 130 nuevas especies. Aunque espera, descubiertas es una palabra muy suave. Más bien fueron arrancadas de la tierra y arrebatadas entre ellos. Fue entonces cuando el mundo conoció al estegosaurio, Triceratops, alosaurio y apatosaurio. Casi todos los dinosaurios que conocemos desde niños provienen de esa feroz competencia. Pero mientras más huesos encontrábamos, más urgente se volvía la pregunta principal: ¿a dónde habían ido a parar todos? ¿Por qué se derrumbó este imperio tan exitoso? Existían muchas teorías, desde epidemias hasta cambios climáticos, pero ninguna lograba explicar por qué la extinción fue tan repentina y total. Era necesario encontrar una pista, y esa pista apareció en 1980. Una familia de científicos, el padre Luis Álvarez, ganador del Premio Nobel de Física, y su hijo, el geólogo Walter Álvarez, estudiaba una fina capa de arcilla en Italia. Esta capa se encontraba justo en la frontera entre las eras Mesozoica y Cenozoica, exactamente entre el mundo de los dinosaurios y el de los mamíferos. Decidieron medir la concentración de un elemento, el iridio, y el resultado los sorprendió. La cantidad de iridio en esa capa superaba lo normal por cientos de veces. Espera, ¿iridio? En la Tierra es uno de los metales más raros, pero abunda en asteroides y cometas. Fue como encontrar una bala en la escena del crimen. Los Álvarez propusieron una hipótesis. Hace 66 millones de años, un enorme asteroide impactó la Tierra. El choque levantó miles de millones de toneladas de polvo a la atmósfera, que bloqueó el sol durante meses, provocando un invierno global y el colapso de las cadenas alimentarias. Una teoría hermosa, pero todavía era solo una teoría. Faltaba lo más importante: el lugar del crimen. ¿Dónde estaba el cráter? Si el asteroide era tan enorme, debía haber dejado una cicatriz colosal. Científicos de todo el mundo comenzaron a buscar, y lo encontraron. Bajo una capa de sedimentos en la península de Yucatán, en México, se ocultaba el gigantesco cráter de Chicxulub. Su diámetro mide 180 kilómetros y su profundidad, 20. La antigüedad del cráter coincidía perfectamente con la época de la extinción y con la del estrato de iridio, que para entonces ya se había detectado en todo el planeta. La energía liberada en el impacto superaba en miles de millones de veces la potencia de todas las bombas nucleares de la Tierra. Casi no quedaban dudas. El asesino había sido encontrado. Pero hoy, el panorama es aún más complejo. El asesino no actuó solo. ¿Recuerdan esas gigantescas erupciones volcánicas en la India de las que hablamos? Comenzaron mucho antes de la caída del asteroide y se prolongaron durante cientos de miles de años. Ya entonces contaminaban la atmósfera, alteraban el clima y volvían los océanos más ácidos. El mundo de los dinosaurios estaba debilitado. Estaba enfermo. Los ecosistemas estaban al borde del colapso. Y fue en ese mundo vulnerable y deteriorado que llegó el golpe final desde el espacio. El asteroide no fue tanto la causa como el clavo final en el ataúd. Este es el veredicto actual.
una enfermedad prolongada que terminó con una lesión repentina y catastrófica. 150 millones de años de dominio. Un tiempo difícil de comprender. Fueron testigos del movimiento de los continentes, del alzamiento y colapso de montañas y de los cambios en los océanos. Eran los dueños absolutos del planeta. Y todo lo que queda de ese imperio en el registro geológico es una fina capa de arcilla llena de iridio. La historia de los dinosaurios no es solo un relato sobre reptiles gigantes. Es una lección de que ningún dominio es eterno, y que incluso el mundo más poderoso puede desaparecer en un instante, dejando solo un enigma para aquellos que lo sucedan.